Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta capacitación de seguridad y salud en el trabajo para el centro de trabajo de mi Coca-Cola. Mi nombre es Martina Cameron y soy la experta en prevención del contrato. Esta capacitación la vamos a realizar en esta modalidad principalmente porque por problemas de agenda durante esta semana, el jueves que tenía programada realizarla, tuve que abordar una auditoría, ¿cierto?, en donde no se comunica de manera anticipada, así que vamos a cumplir con nuestro cronograma de igual forma, de esta manera, un poquito más virtual, ¿ya? Necesito que estén súper atentas y atentos porque al final de esta capacitación hay una validación de conocimiento, hay una pequeña pruebita, ¿ya? Así que la idea es que estén tomando notas o por lo menos muy, muy, muy atentas y atentos a los contenidos para que les vaya bien. Dicho eso, comencemos. Primero que todo, tenemos que saber que dentro de prevención de riesgo tenemos un marco normativo. Eso quiere decir que no nos mandamos solos, sino que derechamente tenemos leyes y decretos que nos van a regular, ¿ya? Tenemos primero que todo la ley 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece las normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley es la madre de prevención de riesgo, ¿ya? Esta ley crea el seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para que en caso de que algún trabajador se accidente pueda estar cubierto. También tenemos el decreto 594 del Ministerio de Salud, el cual aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Básicos porque tenemos lo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos en iluminación, servicios higiénicos, camarines, extintores, nos referimos al Decreto Supremo 594. También tenemos el Decreto Supremo 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este decreto es el más nuevito, ya que entró en vigencia recién en febrero del año pasado y establece el nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Este decreto establece derechamente las reglas de cómo se debe implementar la prevención de riesgo en las empresas. Y además establece que, aparte de que las personas trabajadoras no deben accidentarse ni enfermarse a causa de su trabajo, que el espacio de trabajo, el entorno de trabajo tiene que ser seguro y saludable, estimulando a las personas trabajadoras a que tengan una vida mucho más saludable. Es decir, chiquillos, tomen agüita, vayan al baño, incorporen frutas a su dieta, hagan deporte o por lo menos traten de caminar media hora al día y así, ¿ya? Es un poquito más metiche. ¿Para qué? Principalmente para que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. También tenemos algunos otros códigos, ¿cierto? Como el Código del Trabajo, especialmente en el artículo 184, que establece que la empresa o la entidad empleadora tiene el deber o la obligación de cuidar eficazmente la vida de las personas trabajadoras. Y también tenemos al Código Sanitario del Ministerio de Salud, que establece que ante un riesgo inminente para la vida o la integridad de las personas trabajadoras, se pueden detener las faenas o los trabajos para que las personas puedan ponerse a salvo, como podría ser, por ejemplo, en el caso de un gran sismo, en donde tengamos riesgos o peligro de que nos caigan la carga que se encuentra almacenada en los racks, en donde uno puede autosuspender sus faenas, ¿cierto? Alejarse y ponerse en la zona de seguridad para resguardarse. A eso se refiere más o menos la autosuspensión de faena en el caso de los riesgos inminentes para la salud y la seguridad de las personas. ¿Claritos hasta acá? ¿Sí? Excelente. Vamos con algunas definiciones que nos van a ir ayudando a entender todo lo que es la prevención de riesgo. Primero que todo, dentro de la ley 16.140, perdón, de la ley 16.744, vamos a tener algunas definiciones que nos van a ayudar. Tenemos los accidentes del trabajo. Los accidentes del trabajo son toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión de su trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. A causa quiere decir que, por ejemplo, yo desarrollo un trabajo
y a raíz de ese trabajo me accidento. Por ejemplo, yo soy carpintera, estoy martillando un mueble y me martillo el dedo. Ese accidente es del trabajo ya que tiene directa relación con el oficio que yo estoy desarrollando y con el trabajo que estoy ejerciendo, ¿ya? Por lo tanto, a todas luces es un accidente del trabajo. Sin embargo, también existen los accidentes con ocasión. Puede ser que mi jefe se ponga un poquito confianzudo, ¿cierto? Y abuse del poder que tenga como jefatura y me pase, no sé, 20 luquitas y me diga, ¿sabes qué? ¿Por qué no vaya a comprar al frente, al toldito azul, ¿cierto? Fuera del centro de trabajo y fuera del complejo de bodega, unos pancitos y traéis para todo y nos hacemos un desayuno antes de empezar el trabajo. Y resulta que yo salgo del centro comprendiendo que hay harto tránsito, hay harto flujo vehicular, ¿cierto? Pero además abandono mi centro de trabajo, cruzo la avenida y sufro un atropello. Ahí yo no estaba realizando mi trabajo, ¿cierto? Sin embargo, recibí una indicación directa de mi jefatura. Ese accidente, siempre y cuando se investigue y cumpla con ciertas características, podría ser considerado con ocasión de mi trabajo. ¿Era mi trabajo ir a comprar el pancito? Por supuesto que no, ¿cierto, chiquillas y chiquillos? Sin embargo, como mi jefe me mandó y se entiende que muchas veces las personas trabajadoras por miedo a represalias no se atreven a decir que no, cumplen con algunas funciones que no les corresponden. Ese tipo de accidentes también están considerados y pueden estar cubiertos en el marco del seguro contra accidentes, ¿ya? Ahora, chicos y chicas, y especialmente jefaturas, supervisores, esto no es una invitación a que los jefes abusen de este derecho, ¿ya? Por lo tanto, siempre antes de encomendar funciones, estas deben estar siempre en el marco del contrato de la persona trabajadora. Nunca pedir favores, ¿cierto? Utilizando la autoridad ni nada de eso, pero es un poquito para que tengan la tranquilidad porque la ley sabe que en todos lados se cuecen habas, ¿cierto? Y hay algunos supervisores o hay algunas jefaturas directamente que a lo mejor puedan abusar un poquito de su cargo, ¿ya? Y la incapacidad la vamos a entender como el tiempo que yo voy a estar fuera de mi trabajo a causa de este accidente, la licencia, ¿ya? Normalmente nosotros lo entendemos como tiempo perdido en producción. Si yo a raíz de este martillazo que me di en el dedo estuve 5 días con licencia, son 5 días perdidos de producción y eso es mi periodo de incapacidad. Y esta incapacidad puede ser, por ejemplo, transitoria. Salgo, me hacen curaciones, ¿cierto? Me mandan a control a la mutual, ¿cierto? Mi organismo administrador. Y luego me reincorporo una vez ya rehabilitada a mi trabajo y ese fue mi periodo de incapacidad. No hay que confundirla con la discapacidad que tiene relación con ya una pérdida de función en el cuerpo de la persona, ¿ya? Entonces, la incapacidad va a ser el tiempo perdido o el periodo de licencia que tenga la persona. Y la muerte de la persona trabajadora, que esperemos que nunca nos pase, ¿cierto? Es que la persona fallezca a causa de este accidente en el lugar de trabajo, durante el traslado al centro asistencial o en el centro asistencial. También son accidentes del trabajo los que ocurren en el trayecto entre que la persona realiza de su casa o su lugar de donde pernocta, ¿cierto?, hacia el trabajo, ¿ya? Accidente de trayecto es toda lesión que una persona sufre entre el trayecto lógico y directo de ida o regreso entre su lugar de habitación y el trabajo. Chiquillas y chiquillos, esto tiene que ser súper lógico y directo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo salgo de mi trabajo y me voy derechito a la casa y viceversa, ¿ya? Si yo salí de mi trabajo, me fui a tomar una cervecita y de la cervecita a mi casa me accidento, eso ya no es un accidente de trayecto, ¿ya? ¿Qué cosas podrían considerarse más o menos como dentro de lo lógico? Por ejemplo, si yo tengo niños, niñas a mi cargo, hijos, ¿cierto? O soy tutora legal de un niño, si yo salgo de mi trabajo o antes de ingresar a mi trabajo voy todos los días a dejar a mi hijo o a mi hija, claramente ahí se podría considerar como un trayecto lógico y directo porque es parte de mi rutina cotidiana. Pero como les digo, si pasé a la farmacia, si pasé a ver a mi abuelita, a mi mamá y me accidenté en el camino,
Ahí ya deja de ser un accidente de trayecto. ¿Se entiende? Excelente. También tenemos las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Acá tenemos algún ejemplo como más gráfico, no sé si se acuerdan, del minero más viejito del accidente, don Mario, ¿ya? Él sufría la famosa enfermedad del minero. Esa enfermedad se produce porque cuando las personas trabajan en minería, ¿cierto? Y tienen una exposición a polución y especialmente a la sílice libre cristalizada, que es un mineral que se encuentra en la tierra y se libera cuando hay explosiones, ¿cierto? Cuando se pica muy finita la tierra, esta pasa a nuestra protección natural, que son nuestros pelitos, y se va directamente a los pulmones. ¿Y qué hacen los pulmones? Va generando una especie de fibrosis, es decir, el pulmón se va volviendo rígido y va perdiendo su capacidad expectoral. Y la persona se vuelve oxígeno dependiente y finalmente sus pulmones ya no sirven. Esa es una enfermedad profesional que está catalogada, ¿cierto?, en un decreto y que se produce por esta exposición, ¿ya? Eso es una enfermedad profesional, la silicosis, y que es la famosa enfermedad del minero, ¿ya? Y ahí claramente también puede producir la incapacidad, periodos de licencia, ¿cierto?, en donde la persona va a tener que estar en tratamiento, oxigenoterapia, etcétera, y que también, como en este caso lamentable de ahí de don Mario, puede fallecer. Tenemos también a los organismos administradores. Bien dijimos que la ley 16.744 crea el seguro obligatorio para todas las empresas, ¿cierto? Para el tema del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero este seguro alguien tiene que administrar, ¿ya? Y ese alguien son las organizaciones privadas sin fines de lucro que se encargan de administrarlo, ¿ya? Entonces, el organismo administrador de la ley 16.744 es una organización privada sin fines de lucro encargada de administrar el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y, como bien ya saben, nuestra empresa se encuentra afiliada a la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Qué prestaciones o qué servicios nos tiene que entregar el organismo administrador? Principalmente dos, ¿ya? Las prestaciones pecuniarias o económicas y médicas. Las pecuniarias o económicas son, por ejemplo, cuando estoy con estos 5 días perdidos, mis 5 días de reposo que me dio la mutual cuando me martillé el dedo, ellos pagan la licencia, no lo paga la empresa, no lo paga Manpower, sino que este seguro, ¿cierto?, se encarga de compensarme estos días que yo estuve fuera por mi accidente del trabajo. Y la médica es cuando yo llego con mi dedito herido, ¿cierto?, al centro asistencial y ahí la mutual se encarga de curarme. Elementos de protección personal. ¿Qué elementos de protección personal tenemos que usar en la bodega? ¿La usamos correctamente? Yo creo que todos saben, ahí tenemos que hacer un mea culpa, chiquillos, y empezar a ponernos serios con el uso de los elementos de protección personal. No tenemos que andar los supervisores y la prevencionista, ¿cierto?, detrás de ustedes para que lo usen, ¿ya? Tenemos los elementos de protección personal, los EPP. Son conjuntos de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo o partes de máquinas expuestas a riesgo durante el ejercicio de las maniobras. Entonces, estos elementos de protección personal pueden ir directamente enfocados a la persona, como son los cascos, ¿cierto? Los guantes, las antiparras, el calzado, mascarillas, etcétera. Pero también se pueden instalar en las máquinas para que nos protejan. Por ejemplo, en una motosierra, no, no motosierra, en una moto moladora o los discos de corte redondo, siempre la parte de arriba va con el filo protegido, con un plastiquito. ¿Qué hace el común de la gente? Se lo saca. Usted no lo haga, ¿ya? Está prohibido modificar y retirar las protecciones de los elementos de protección personal y esas cositas ustedes las pueden encontrar o esas disposiciones en el reglamento interno, ¿ya? Ahí acceden a Talana y lo descargan. Vamos también con las definiciones.
Tenemos algunos accidentes del trabajo que de acuerdo al tipo de accidente o de acuerdo a las circunstancias o la forma en que se generen, van a ser categorizados como accidentes graves. No quiere decir que, por ejemplo, si yo veo un accidente y veo que la persona tiene sangre, a mi criterio está sangrando mucho y voy a decir que es un accidente grave, muy grave, sino que esto está normado por la Superintendencia de Seguridad Social, la SUSESO, ¿ya? Entonces ahí no queda criterio del jefe de operaciones, del supervisor, de un compañero de trabajo, sino que esto está establecido para que nadie tenga que pensar de más. Entonces, es accidente grave todo el accidente que se produzca en las siguientes circunstancias o que cumpla con las siguientes características. A, provoque amputación de cualquier parte del cuerpo y en cualquier grado chiquillo, ¿ya? Puede ir desde una pequeña falange, ¿cierto? Un dedito, el meñique, hasta una pierna, ¿ya? Si la persona por el accidente pierde alguna parte de su cuerpo, es decir, se genera una amputación, es un accidente grave, ¿ya? También son accidentes graves los que obligan a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, cuando las personas necesitan RCP, como lo estamos viendo ahí en la imagen. ¿Qué accidentes pueden hacer que una persona entre en paro? Normalmente en los centros de trabajo los más comunes podrían ser los contactos con energía eléctrica. Por si no lo saben, chiquillos, está prohibido operar tableros eléctricos en los centros de trabajo, ¿ya? Y eso es principalmente porque tienen energía, entre comillas, viva, son fuente de energía, y si una persona recibe una descarga eléctrica, hay un periodo y una intensidad que aumenta el riesgo de fibrilación ventricular para que la persona entre en paro, ¿ya? También es muy común que a raíz de un trauma, una caída, una colisión, un choque, un atropello, la persona pueda entrar también en paro cardiorrespiratorio. Si la persona entra en paro cardiorrespiratorio, es decir, no respira y no responde y requiere estas maniobras, es un accidente grave. C. Son también accidentes graves los que obligan a realizar maniobras de rescate. Cuando entendemos que la persona necesita maniobras de rescate, principalmente cuando no puede liberarse por sus propios medios. Por ejemplo, iba conduciendo una grúa-horquilla, chocó con un pallet, o más que todo con un rack, mejor dicho, y quedó atrapado. La persona no puede liberarse por sus propios medios porque quedó casi incrustado debajo, ¿ya? Y si ahí él no puede liberarse por su propio medio y necesita rescate, que venga bomberos, que lo saque, etcétera, es un accidente grave. En todo caso, si la persona está consciente y está relativamente bien, entera, digamos, independiente de que la persona no esté choqueada y no se vea como mayormente afectado, si la persona no puede liberarse por su propio medio, es un accidente grave y debe avisarse, ¿ya? También son accidentes graves los que ocurran por caída en altura, por más de 1,80 m por encima del nivel más bajo. ¿Qué quiere decir por encima del nivel más bajo? Por ejemplo, si yo me caigo de un segundo, tercer, cuarto piso, nadie va a poner en duda que sea una caída en altura, ¿ya? Pero también puede pasar que yo vaya caminando a nivel de suelo y exista una excavación profunda que no se encuentre señalizada ni tenga barrera colectiva, ¿cierto? Y pase de largo y me caiga. Y la excavación sea de más de 1,80 m. Ese accidente también es un accidente grave, ¿ya? Independiente de la severidad de la lesión. Quiere decir esto, que si la persona se cayó de un tercer, cuarto piso, como pasa mucho con las personas que han estado medias curaditas en carrete y se caen y sobreviven, salen relativamente ilesas, es un accidente grave igual, ¿ya? No tiene relación con el impacto que genere el accidente, sino que con el hecho. Si la persona tiene una caída de más de 1,80 m, es un accidente grave. También las que ocurren en condiciones hiperbáricas, ambientes enriquecidos con presión, oxígeno, como por ejemplo el mar, ¿ya? También los que se sospecha intoxicación aguda por plaguicida, algo que suele darse mucho en los campos, ¿ya? Cuando hacen control de plaga, aplican pesticidas, etcétera. Y finalmente los que involucren una cantidad tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas, es decir, un evento que afecte, no sé, por ejemplo, por decir algo, chiquillo, el 70% de la fuerza de trabajo. Obviamente esa empresa ya no va a estar funcionando
de manera normal, por lo tanto se cataloga como un accidente grave. ¿Cuál es la importancia de que ustedes sepan qué es un accidente grave? Principalmente porque existe un conducto regular, la circular 3705 de la Superintendencia de Seguridad Social, establece que cada vez que ocurre un accidente grave o fatal, se deben interrumpir o detener inmediatamente las faenas y notificar a la Seremia de Salud y a la Dirección del Trabajo, ¿ya? Aparte de avisar a su jefatura, cierta prevención de riesgo, etcétera, etcétera, pero adicionalmente hay que autosuspender las faenas y reportarlo inmediatamente a la Seremia de Salud y a la Dirección del Trabajo. Dicho eso, vamos ya con lo más interno. Tenemos la política de sistema de gestión integrado. La política de sistema de gestión integrado y las políticas en general en las empresas son un compromiso que adquieren desde el gerente hasta el último trabajador que ingresó, ¿ya? Y derechamente las personas trabajadoras se deben comprometer a realizar sus trabajos con excelencia en cuanto a la calidad, es decir, si yo trabajo justamente como operaria y sé que tengo un producto, no puedo andar pateando las cajas, pues chiquillos, no puedo patear la java de bebida, ¿cierto? Ni nada de eso, o hacer rabieta, pegarle al rack, ni nada, porque eso no está dentro de lo que corresponde en un espacio laboral, ¿ya? Ni tampoco a una buena connotación de mi actitud. Por lo tanto, ahí yo ya estoy dejando de trabajar con calidad. También tenemos lo que es medio ambiente. Acá medio ambiente nosotros podríamos estar afectados, ¿cierto? Cuando se rompe una bebida, ¿cierto? Un envase, ahí generamos residuos. Esos residuos, por ejemplo, los vidrios en las bebidas de vidrio, valga la redundancia, no podemos llegar y arrojarlos a la basura, sino que tiene que tener una forma de desecho de manera especial y una disposición final. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si hay que dar de baja las baterías de litio, uno no puede llegar y tirarla al basurero, sino que tiene que enviarla a una empresa especial para que se evite la contaminación al medio ambiente. Y en la práctica, nosotros podemos aplicarlo, por ejemplo, si uno se va a comer un dulce, no tirar el papel al suelo, sino que echarlo al tacho que corresponda, etcétera, etcétera. Y finalmente, en seguridad, que obviamente lo que más me interesa es que las personas se comprometan a trabajar paso a paso con la prevención de riesgo. Es decir, si usted sabe que una medida de control al interior del centro de trabajo es que usted no puede correr, tiene que cumplir, ¿ya? No puede saltarse las normas de prevención de riesgo, independiente que esté apurada, que esté apurado, que quiere ir al baño, quiera correr, ¿cierto? No, tiene que siempre hacer su trabajo pensando en que puede accidentarse y que eso no debe ocurrir en el centro de trabajo. Nadie tiene que accidentarse por trabajar. Por lo tanto, su seguridad tiene que ir primero. Entonces, esta política de sistema de gestión integrado, que incluye calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, establece el compromiso de toda la empresa. Chiquillo, cuando hablamos de toda la empresa, no hablamos de gerencia ni nada, sino que hablamos de todo, porque la empresa la componemos las personas trabajadoras. Por lo tanto, si yo digo que es un compromiso, el compromiso parte por mí. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos con la información de riesgos laborales. De acuerdo con el decreto 44, que dijimos que era el reglamento de la nueva gestión preventiva de los riesgos, ¿cierto? Para un entorno de trabajo seguro y saludable, establece que la entidad empleadora, es decir, la empresa, deberá garantizar que cada persona trabajadora, previo al inicio de las labores, reciba de forma oportuna y adecuada información acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y los métodos o procedimientos de trabajo correctos. Los riesgos son inherentes a la actividad de cada empresa. ¿Qué quiere decir que sea inherente? Que todo conlleva un riesgo, incluso caminar, chiquillos. Por ejemplo, yo puedo ir caminando por un terreno que sea lisito, eventualmente igual me puede salir una hormiga cabezona y me puedo caer, ¿ya? Porque los riesgos son inherentes, los riesgos existen, lo importante es que podamos gestionarlos, reducirlos y ojalá eliminarlos para que nadie se accidente, ¿ya? También,
no sirve solo informarle los riesgos, pues no sirve que yo les diga, chiquillos, si ustedes manejan una grúa horquilla, pueden atropellar a alguien y pueden chocar, sino que tengo que decirles que para poder evitar los riesgos de atropello, las personas trabajadoras deben circular por las demarcaciones de los espacios peatonales que suelen estar en el perímetro de la bodega, ¿cierto? Y que, por supuesto, nadie puede acercarse a 3 metros de las máquinas y tenemos que evitar la interacción hombre-máquina o persona-máquina, ¿ya? Es decir, no pueden estar cerca de la operación. Y acá vamos a hablar al tiro en el tema de los métodos de trabajo correctos. Hace un par de semanitas vi en un pasillo 3 procesos simultáneos, ¿ya? Eso quiere decir que en un solo pasillo, entre 2 racks, ya estaba operando el apilador eléctrico, una traspaleta eléctrica y una persona realizando aseo. Ustedes conocen las dimensiones, entonces ustedes saben que en ese proceso, en esos procesos que estaban en simultáneo, no se estaban respetando los espacios, por lo tanto ahí pudimos haber tenido un accidente súper grave. Una de las medidas preventivas para evitar caída de carga, ¿cierto? Colisiones y atropello es que solo se permita un proceso por pasillo, para que ahí supervisión esté un poquito más atenta, ¿cierto? Y para que ustedes como personas trabajadoras directamente no lo hagan, chiquillos, ¿ya? Si bien ustedes cuentan con supervisión 24/7 y con una experta en prevención que va 2 días a la semana, no tienen por qué andar detrás de ustedes, chiquillos. Si ustedes saben que no puede haber más de un proceso por pasillo, no lo hagan, ¿ya? Bien, tenemos la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos es un instrumento para gestionar el riesgo presente en los centros de trabajo, identificando los peligros y evaluando los riesgos. Ahí en la imagen tenemos una gráfica, ¿cierto? O una ilustración, mejor dicho, sobre lo que es una matriz de riesgo. La matriz de riesgo busca identificar los peligros. Cuando yo hablo de identificar, es decir, que yo veo algo que me puede generar un daño a la salud. Un peligro va a ser una fuente, situación o acto que me pueda generar un daño. Por ejemplo, una grúa horquilla por sí misma es peligrosa porque me puede generar un daño. La operación de la grúa me expone a colisión, a choque, a volcamiento, ¿ya? Sin embargo, el riesgo va a ser la evaluación, es decir, la probabilidad de que ese daño se concrete, que me genere un daño a la persona trabajadora, al medio ambiente o a las máquinas o a los equipos y herramientas, por la severidad de la consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? El riesgo va a decir, a ver, esta horquilla, si no se le hace mantención, si no le hago capacitación al operador o si el operador no tiene la licencia de conducir adecuada, ¿cuánta es la probabilidad de que se accidente? ¿Se accidentan todos los días? ¿Se accidenta una vez al mes? ¿Se accidentan una vez al año? Pero aunque se accidente una vez al año, ¿puede matar a alguien o solamente va a ser un machucón al rack? Eso es la evaluación del riesgo. Y ahí nos ponemos un poquito más matemático, como podrán ver en la imagen, se le asignan unos numeritos, ¿cierto?, que se multiplican. Ya mientras más alto el número de esa multiplicación, la magnitud del riesgo es más grave, ¿ya? Y ahí tenemos algunos colores, verde, amarillo, anaranjado, rojo, que es lo que vemos en los mapas de riesgo. Ya este mapa de riesgo es el que está en el área administrativa, que me imagino que lo conocen. Como verán, ahí la fecha de publicación es del 17 del 12 del 2025, así que ya lleva 5 meses publicado, así que me imagino que lo han visto y que cuando lo pusieron les hicieron alguna difusión. Los mapas de riesgo son justamente para evitar que ustedes se enreden con la matriz de riesgo, ¿ya? Ustedes tienen que saber que la matriz de riesgo
como bien dijimos, es un instrumento para gestionar el riesgo presente en los centros de trabajo, identificando el peligro, es decir, lo que me puede hacer daño, y evaluando los riesgos, es decir, la probabilidad por la severidad de que me pueda ocurrir con ese daño, ¿ya? Sin embargo, con eso ya dijimos que, de acuerdo a la magnitud del riesgo, teníamos algunos colores. Verde para los riesgos tolerables, es decir, para los riesgos que vamos a poder trabajar y que en caso de que se produzca un accidente no nos va a generar más de un daño, por ejemplo, una contusión, un rasmillón. Tenemos los riesgos en amarillos, que son riesgos moderados, que a lo mejor pueden avanzar en un poquito más, pero que tampoco me va a costar algo muy complejo, ¿ya? Una torcedura de pie, ya que a lo mejor me va a doler un poquito, voy a tener que recurrir a primeros auxilios, pero no es algo tan de cuidado. Y luego vamos a tener los riesgos que se encuentran en color anaranjado, que con eso ya vamos a tener un problema. Los riesgos en color anaranjados y son un riesgo ya importante que yo debo reducir y que no puedo permitir en el centro de trabajo, ¿ya? Dentro de este mapa de riesgo no deberíamos tener ningún riesgo en anaranjado ni en rojo, ¿ya? Porque si yo los tengo en anaranjados y rojos, no puedo trabajar, tengo que suspender la faena hasta que este riesgo se reduzca y me quede en amarillo, en el riesgo moderado, ¿cierto? O en riesgo tolerable, ¿ya? Acá uno de los riesgos que tenemos es, si se fijan, hay un símbolo, una señalética de la grúa horquilla en rojo. Ese símbolo quiere decir el contacto con o en vehículos en movimiento, como pueden ser los atropellos, los volcamientos, las colisiones y los choques, ¿ya? Ese riesgo no puede estar en rojo, porque si está en rojo significa que yo no podría operar la grúa horquilla, ¿ya? Por lo tanto, una de las medidas de control que yo establezco es que la persona tenga su licencia vigente y que sea adecuada, que sea la licencia clase D, ¿cierto? Que tenga un cursito de operador, que se realizan listas de checklists antes del inicio del servicio, ¿cierto? Para ver los niveles, para ver las mantenciones, que tenga su extintor, etcétera, etcétera. Y además voy a implementar barreras, por ejemplo, o demarcaciones para que ahí las personas sepan que no pueden circular cerca a más de 3 metros, ¿cierto? A menos de 3 metros. Y también alarmas sonoras para que las personas puedan oír y advertir que está esta máquina en movimiento para que se puedan alejar y resguardar, ¿ya? ¿Y qué pasa? ¿Por qué está en rojo? Porque si me atropella una grúa horquilla, puedo tener consecuencias fatales, ¿ya? Por eso es un riesgo intolerable. También tenemos ahí un ejemplo en anaranjado. Eh, a ver, a ver, a ver. En anaranjado tenemos... Pucha, tenemos en anaranjado algunos que en realidad no nos afectan, o sea, sí, nos pueden afectar ya. En anaranjado tenemos, por ejemplo, las situaciones de violencia, los robos, los asaltos, ¿ya? También es un riesgo que no se puede tolerar. Sin embargo, para mitigarlo se cuenta con un servicio de seguridad privada, ¿cierto? Los guardias que están ahí al inicio o a la entradita y los accesos del centro de distribución. Bien, y el mapa de riesgo, su función es que yo hice la matriz, ¿cierto? Identifiqué cuáles son mis riesgos, cuáles son las magnitudes y para presentarles a ustedes como personas trabajadoras para que no se mareen ni nada, ustedes ven gráficamente dónde están concentrados los mayores riesgos, ¿ya? Acá todos entienden que están los racks, ¿cierto? El ingreso, despacho, etcétera, etcétera. Bien, vamos con el plan de emergencia y las conductas que debemos mantener en situaciones de emergencia, ¿ya? El plan de emergencia en una empresa tiene que contener las principales amenazas y o emergencias, tales como sismos, inundaciones, incendios estructurales, robos, avisos de bomba, cortes de energía y agua potable, ¿ya? Los sismos, obviamente, porque somos un país sísmico, ¿cierto? Las inundaciones porque los fenómenos hidrológicos están al alza con el tema del cambio climático. Ahí y los incendios forestales, ¿cierto? Queman
la tierra pierde su fuerza a raíz de la pérdida de los minerales y cuando llueve, todo ese sedimento baja por las laderas de cerro y generan inundaciones y remoción de masa, ¿ya? Los incendios estructurales porque las personas que ya están capacitadas en uso y manejo de extintores saben que todos somos susceptibles a arder, todo se puede quemar, todo es combustible, así que tenemos que sí o sí considerar los incendios estructurales en los planes de emergencia. Los robos, situaciones de violencia, sobre todo porque tenemos un cliente que igual es bastante importante. Coca-Cola, ustedes saben que es una empresa mundial, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser de interés de algún ampón, de algún ladrón, etcétera. Y los avisos de bomba principalmente, porque la sociedad está como está. Tenemos que tener ahí mapeado qué pueda pasar, ¿ya? Y los cortes de energía, ya vimos lo que pasó en Chile el 25 de febrero del año pasado, en donde quedó casi todo Chile desconectado, solo se salvó ahí Punta Arenas, Magallanes, y todos somos susceptibles. Aunque en este caso nuestro centro de trabajo tiene generadores, porque igual es un servicio principal, así que no debiera afectar. Dentro del marco de los planes de emergencia tenemos que saber que la acción de evacuar es desalojar un lugar afectado por una emergencia y esto puede ser total o parcial en el área afectada. Por ejemplo, puede salir solo un sector o si es necesario, porque la envergadura de la emergencia lo requiere, hay que evacuar a todos, ¿ya? Es decir, todos tenemos que salir del centro de trabajo y dirigirnos a la zona de seguridad, que está ubicada en... ¿Dónde está ubicada la zona segura? ¿La han visto? Bueno, si no, que no lo creo, tienen que buscarla después de la capacitación, ¿ya? Vías de escape son lugares anchos, libres y despejados para realizar una evacuación segura y deben estar señalizadas. En general, todo lo que es señalización de emergencia se encuentra en verde con blanco, como la flechita que estamos viendo en la pantalla. Salidas de emergencia deben abrir en sentido de la evacuación y encontrarse disponibles, no cerradas con seguros u otros sistemas para facilitar la evacuación. Sí se puede permitir, por ejemplo, estos sellos que son como los que se le ponen a la ropa interior, que son como de puntito y de plástico, que con la misma fuerza de empuje de la puerta se abren, ¿ya? Pero por ningún caso debe tener pasador, candado, llave, nada de eso, ¿ya? ¿Qué significa que abre en el sentido de la evacuación? Que yo voy arrancando, no, estoy realizando la evacuación y la puerta abre hacia afuera, en términos coloquiales, ¿ya, chiquillos? Esto se instauró hace muchos años, ya que en 1863 tuvimos un incendio terrible, una catástrofe acá en Santiago, en la iglesia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, en donde murieron más de 2.000 personas. La data más o menos más cercana se calculan como 4.000 personas. La mayoría mujeres y niños porque fue el 8 de diciembre el día de la Virgen, ¿ya? Y el término del mes de María. Por lo tanto, esa iglesia se encontraba llena en su totalidad. ¿Por qué fue tan terrible, tan dantesco este incendio? Principalmente porque las puertas no abrían en sentido de la evacuación, abrían hacia adentro y la gente estaba tan desesperada por salir que la presión se ejercía hacia afuera cuando debía hacerse hacia adentro. Obviamente sumado a los factores de la época, los vestidos de criolina, que eran tremendamente pomposos, generó el clima perfecto para esta catástrofe. Ya, afortunadamente, Chile ha sido un país muy resiliente frente a las adversidades de emergencia, porque sabemos mucho de emergencia y catástrofe, así que a raíz de eso se implementó que las salidas de emergencia deben abrir en sentido de la evacuación, tienen que abrirse hacia afuera. ¿Ya? Puntos de encuentro es el lugar de reunión, normalmente conocida también como zona de seguridad, ¿cierto? En donde las personas trabajadoras deben llegar luego de la evacuación. En el centro de trabajo no está identificado como se ve en la señalética que dice zona segura, punto de encuentro, sino que en el suelo está en verde y dice ZS, que abrevia zona segura. Actuaciones en caso de emergencia, ya recomendaciones generales para los sismos.
Primero que todo, chiquillos, siempre mantener la calma. Y esto es un mantener la calma real, no como el audio que anda circulando y que vuelve a todos los WhatsApp, ¿cierto? Cuando tiembla fuerte, tienes que estar tranquilo, ¿no? No, ya, esto es real. Usted no puede hacer nada si está intranquilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos en situación de emergencia, nosotros actuamos de manera primitiva, actúa el monito que viva dentro de nosotros. Por lo tanto, la mejor forma de superar una emergencia siempre va a ser manteniendo la calma, ¿ya? Además, que si usted se pone nervioso en una situación de sismo, probablemente sufra de nerviosismo. También tenemos que desplazarnos sin correr. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras tiembla, yo debo protegerme de objetos que puedan caer sobre mí, ¿ya? Si estoy en el centro de distribución, obviamente tengo que correrme de los racks, ¿ya? Porque estos tienen almacenamiento en altura y por más que deben estar almacenados sobre su eje y no debieran caer, puede pasar. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es desplazarme sin correr, alejarme de los racks y principalmente de los objetos que puedan caer. ¿Qué otros objetos pueden caer sobre mí? Los focos, chiquillos, cables, los postes, ¿ya? Todas esas cosas. También correrse de las ventanas. Si bien el centro de distribución no tiene ventana, esto, todo lo que es prevención de riesgo es muy bonito porque se aplica a la vida real, ¿ya? Si usted está en su casa, también se corre de las ventanas, ¿ya? Esperar indicaciones de su jefatura, no porque el jefe les vaya a evitar la evacuación, sino que derechamente a veces pueden ocurrir catástrofes o sismos tan grandes que se genere turno ético. Por ejemplo, cuando ya salen las autoridades locales, la ministra del Trabajo, el ministro del Trabajo y dicen, ¿saben qué, chiquillo? Todo lo que es esencial se queda y el resto se va para la casa. Es una decisión que pasa obviamente por los ministerios, por lo tanto, es importante esperar esas indicaciones. ¿Cuál es el problema? Que mi Coca-Cola está considerado como esencial porque es alimento, al igual que seguridad. Así que por lo general no nos va, no nos va a afectar mucho, pero sí podría pasar que en rigor y en el tenor del asunto lo que se podría hacer es que se despachen a las personas que tengan niños a su cuidado, ¿cierto? Y que se pidan como turnos éticos. Eso ya es gestión de la jefatura. Y si la emergencia afecta a gran parte de la población, las autoridades se entregarán la información oficial. Entonces, hay que mantener la calma. En el caso de encontrarse chiquillos y chiquillas en sus casas, eliminen fuentes de incendio, corten el gas, corten la luz, corten el agua, ¿ya? En ese orden, gas, luz, agua, porque si hay una emanación de gas y yo doy o corto la luz, voy a explotar, ¿ya? Por lo tanto, siempre es gas, luz y agua, ¿ya? Protegerme de objetos que puedan caer sobre mí, no utilizar ascensores. El centro de trabajo no tiene ascensores, ¿cierto? Pero si usted vive en un condominio, en un departamento, chiquillos, jamás la evacuación en una emergencia, cualquiera sea, es por los ascensores, siempre por la escalera, ¿ya? Ubicarse en zonas de seguridad. ¿Cuáles son las zonas de seguridad? Ahí se ve el triángulo de la vida. Siempre cercanos a vigas, chiquillos, y muros estructurales, ¿ya? En una edificación, por lo general, donde están las esquinas, ¿ya? Las esquinas donde no haya tabique, ¿cierto? Y donde nada me caiga encima. Y finalmente, evacuar, utilizar la ruta de evacuación. La evacuación, chiquillos, siempre en silencio, calladitos, porque el conversar, el hablar me puede generar pánico colectivo. Y sin correr, obviamente. En caso de incendios, chiquillos, ya utilizar el extintor siempre y cuando se sienta preparado y esté capacitado, ¿ya? Pero también puede ocurrir que si yo estoy capacitada al momento de la emergencia, yo no me sienta capaz y es muy válido y si no me siento capaz está bien, evacúo y dejo que alguien más lo haga, ¿ya? En caso de incendios, utilice el extintor siempre y cuando se sienta preparado y siempre y cuando el fuego no lo sobrepase en dimensiones, ¿ya? Evacúe y cierre las puertas a su paso. Cuando yo cierro las puertas, le voy quitando la disposición de oxígeno al fuego y finalmente se va a sofocar y se va a apagar por la falta del oxígeno, ¿ya? Si hay mucho humo, la evacuación debe hacerla de cuclillas, gateando o arrastrándose, ¿ya? Porque el humo sube, 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 pero cuando toca el techo se empieza a devolver, ¿ya?
y no voy a ver y probablemente me ahogue, ¿ya? La gente tiende a pensar que tiene mucho tiempo para evacuar en un incendio, sin embargo, cuando el humo es mucho, son cosas de segundos, chiquillos. Uno alcanza a hacer unas 2, 3 bocanadas y murió. Así de terrible. Proteja sus vías aéreas. Siempre que usted vaya a evacuar, proteja sus vías aéreas así con el codo en la nariz y boca, ¿ya? Y llamar a bomberos. ¿Cuál es el número de bomberos? Exacto, el 132. Siempre se le avisa a la jefatura que está pasando esto y se llama a bomberos. Consulta, chicos, ¿se llama a bomberos si logra apagar el incendio con el extintor? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es el público? Bien, lo vamos a ver a continuación. En caso de robos, asalto, encerronas, situaciones de violencias, tenemos que tener ojo con estas consideraciones, ¿ya? Siempre, siempre hay que mantener la calma. Esto suena muy fácil de decir, pero en el momento de la situación en donde tengo una persona que a lo mejor me puede estar apuntando con el arma o amenazando de robar el auto con mi niño adentro, puede que yo reaccione de una manera terrible y quiera enfrentarme a las personas, ¿ya? Chiquillos, han matado a gente por 2 lucas. No se expongan. Concientícense que en caso de esta circunstancia, el mal menor es el bien, ya el bien material, digamos. Por lo tanto, ustedes mantengan la calma, no pongan resistencia y traten de recordar a las personas, ¿ya? Cómo andan vestidos, cómo hablan, si son altos, si son bajos, si son blancos, si son morenos, si son chilenos, si son extranjeros, las zapatillas, el pelo, traten de recordar todo, porque una vez a salvo la idea es que ustedes denuncien, ¿ya? Denuncien y obviamente avisen a la jefatura de la situación. ¿Por qué es importante avisarle a la jefatura? Siempre, 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 porque puede que esto no esté pasando en el centro de trabajo, pero no sé, usted entra a turno el martes, por ejemplo, y esto le pasó el lunes en la noche, créame que a lo mejor va a necesitar que le den un pedacito de tiempo para ir a constatar lesiones, para ir al psicólogo en el caso de que desarrolle estrés postraumático, que necesita un tiempito para poder bloquear las tarjetas, el banco y todos esos trámites que son súper complejos después de esta situación. Así que usted comuníquese siempre con la jefatura, cosa de que la jefatura pueda flexibilizar estos permisos. Uso y manejo de extintores. En caso de presencia de fuego y estando ya capacitado en el uso de extintores, haga lo siguiente siempre que sea un amago o un fuego incipiente, es decir, que no le pase en dimensión. Primero, identificar lo que se quema, ¿ya? Si se está quemando un equipo energizado, si se está quemando una traspaleta, no se usa el mismo extintor que si se está quemando un escritorio, ¿ya? Dependiendo de lo que se esté quemando, del tipo de combustible, yo voy a seleccionar el extintor adecuado. En el centro de trabajo tenemos 2 extintores, el de polvo químico seco y el de CO2. No sé si ya han tenido capacitación, pero para que los diferencien, el de polvo químico seco es como el normal, el más común que uno ve en todos lados, ¿ya? Y el de CO2 es el que tiene la boquilla ancha y más alargada, ¿ya? Esa boquilla ancha y la boca de pato que se dice, es así principalmente porque el agente extintor que está dentro está casi congelado, sale a una temperatura muy fría, entre -70 grados y -60 y tanto. Entonces, si usted tiene contacto con esa gente, puede sufrir quemaduras por frío, ya que son muy complejas, así que ustedes siempre tienen que tomarlo desde antes de la empuñadura. Se posiciona a favor del viento y lo utiliza. Ya en caso de incendio, use manejo de extintores, avisar a la jefatura, llamar a bomberos al 132, cerrar las puertas y una vez que yo utilice el extintor, lo dejo acostadito de guata, ¿ya? Lo echo así al suelo de manera horizontal porque esa es una señal universal de que el extintor ya ha sido utilizado o que está malo, ¿ya? Si yo lo dejo de pie como va normalmente, posiblemente llegue alguien detrás de mí y diga, ah, acá con esto me salgo, y resulta que está vacío y expone su vida. Si está en condiciones, ayuda a evacuar a otras personas y no vuelva al lugar siniestrado hasta que bomberos le diga que es seguro.
¿Qué hacer en caso de accidentes? Avisar inmediatamente a su jefatura. Si el accidente es grave, no mover a la persona. ¿Qué accidentes calificaban como graves, chiquillos y chiquillas? ¿Se acuerdan? Bien, los que se producían, ¿cierto? Eh, en donde la persona sufría amputación de alguna parte de su cuerpo, los que requerían maniobras de RCP o de reanimación, los que requerían maniobras de rescate, las caídas en altura, los que se producen en condiciones hiperbáricas, cuando se sospecha intoxicación aguda por plaguicida y cuando afecten a una cantidad tal de personas trabajadoras que afecta el desarrollo normal de la empresa. Si se cumple con cualquiera de esas características, yo no muevo y no toco a la persona, ¿ya? Porque si yo lo muevo, por ejemplo, una persona que tiene una amputación o que sufrió un trauma, eh, que en el caso de las personas que no pueden ser liberadas por su propio medio, no lo puedo tironear porque esa acción le va a poder generar mayores complicaciones, ¿ya? Entonces, no lo muevo y llamo a los números de emergencia de la mutual, que es el 1407. Chiquillo, a veces los fines de semana, los feriados, está súper difícil que conteste la mutual, por lo tanto ustedes llamen igual a la asistencia pública, al 131, ¿ya? Y si no llega a la asistencia pública, ley de urgencia a la clínica más cercana, cualquiera que tenga rescate, ¿ya? Y luego ahí se hace la recuperación de la persona para que se vaya al centro hospitalario de la mutual. Y siempre, siempre mantener la calma. Finalmente tenemos un flujograma de actuación de los accidentes de trabajo, ¿cierto? Y en general en caso de emergencia, en donde tenemos incendios, robos, aviso de bombas, sismo y accidentes del trabajo, ¿ya? Avisar a jefatura siempre, no mover a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Clarito hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Qué bueno. Bien, vamos con la validación de conocimientos, chiquillos. Necesito que acá escaneen el QR que va a estar a continuación y desarrollen la prueba. Esta es de manera individual, ¿ya? Y tienen que tener, si no me equivoco, 7 respuestas correctas de 11. Así que con toda la fe, chiquillos, a completarla.
Bien, espero que hayan escaneado la validación de conocimientos. El mismo formulario les indica cuánto puntaje tuvieron. Necesitan 7 para aprobar, ¿ya? Si no lo logran, tienen que rehacerlo hasta que puedan aprobar. Eso, muchachos y muchachas, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la próxima semana. Saludos.